la patria, se abre la sesión. Muchas gracias, diputado Urrutia. El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El secretario procederá a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del oficial mayor de Secretaría, mediante el cual informa que los diputados señores Manuel Monsalve y Marcos Ilavaca serán reemplazados permanentemente por los diputados señores Luis Rocaful y Leonardo Soto. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Dejo la palabra a los señores diputados en torno a la cuenta. No hay palabra. Bueno, como está acordado por la comisión, nos acompaña ahora, corresponde recibir al comandante en jefe del ejército a fin de que se refiera a la materia objeto de investigación. Asisten al comandante en jefe del ejército, el señor general Ricardo Martínez, que viene acompañado del contralor general Jorge Peña, el auditor general general Felipe Kunich, el director de finanzas general Rafael Piedra y el comandante de la división de adquisiciones, el general Germán Chell. Antes de ofrecer la palabra justamente al comandante en jefe, estaría remitir el objeto de la investigación. Es justamente, y esta fue enviada también, secretario, ¿cierto?, al comandante en jefe, a distintos diputados. Llegó la información de que el 9 de julio se publicó en medios de comunicación un reportaje sobre un posible pago de facturas duplicadas por parte del Ejército de Chile a sus proveedores. Dicho reportaje público está basado en el marco de un proceso judicial que lleva adelante la ministra Romy Rutherford y el Ministerio Público, mediante el cual se logra pesquisar diferentes antecedentes. Uno de los más relevantes hechos acontecidos dentro de los antecedentes periciados en la investigación en comento son los relacionados con las planillas de compras de armas registradas y distintos aprovisionamientos. En dicho antecedente se da cuenta de pago de facturas por un total de 661 millones de dólares, de los cuales 200 millones de dólares corresponderían a pagos de la misma factura en más de una oportunidad, justificada en compra con proveedores determinados de diferentes bienes, entre ellos ventas de armas y sistemas bélicos. Que el pasado 25 de junio quedó en prisión preventiva el coronel del ejército, el señor Sergio Vázquez. Los hechos por los cuales le fue aplicada esta medida es por la utilización de recursos fiscales con una destinación distinta por las cuales fueron asignados, es decir, una desviación del fin público objeto de cada recurso del Estado, configurando eventualmente múltiples delitos en contra del Estado. Que el año 2016 la Cámara de Diputados emitió un informe dentro del marco de la Comisión Investigadora del Fraude Fiscal ocurrido en el Ejército entre los años 2010 al 2014 a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, en el que la Corporación, previo conocimiento pormenorizado de los hechos, concluyó lo siguiente: existe un área crítica en el sector de defensa y esto es lo relativo a procedimiento de compra y adquisición por tener el Ejército la capacidad de celebrar contratos mediante trato directo principalmente. Por ello, la asignación de recursos, la ejecución de proyectos, los procesos de compra en general y la elección de proveedores significan espacios potenciales para la vulneración en el uso de recursos fiscales. Con todos los antecedentes señalados y lo sensible de la información que ha sido conocida por la justicia y por la ciudadanía, significa en materia de la nación un eventual desfalco de estas proporciones no dejan de afectar la credibilidad de las instituciones. En ese sentido, resulta razonable respecto a la falta de control de los procesos descritos y del control de la autoridad llamada a efectuar la fiscalización. Por tanto, se constituye la comisión investigadora y como primera sesión de trabajo recibiría al comandante que nos acompaña y agradecemos que está acá para poder nosotros conocer la información con que cuenta la institución en torno a estos actos en particular y también para poder conocer cuáles son los mecanismos de control interno y poder ir también nosotros aprendiendo, porque el trabajo de la comisión concluye con un informe en el cual nosotros debemos un poco poder describir el proceso de gestión de compra, cómo ha funcionado entre los años cometidos del 2015 hasta la fecha, y también proponer medidas de política pública que pudiesen mejorar y dar mayores garantías de un buen resguardo del interés público en la institución. Le ofrezco la palabra, general Martínez. Antes que todo, quiero agradecer la oportunidad que tengo como comandante en jefe del Ejército de poderme referir a una situación y a un tema que ha causado, yo diría que escozor público, y creemos que al término de la exposición van a estar aclaradas buena parte de las interrogantes que ustedes tienen.
al término de la exposición le vamos a hacer el entregable de los documentos de la misma exposición y de una serie de otros antecedentes que creemos que son de interés para ustedes. La siguiente lámina. La metodología de la exposición es la siguiente. La introducción la voy a hacer yo. El punto B, detalle de la auditoría contable interna y el cómo se paga, la va a hacer el general Piedra. El punto D y E, el cómo se compra y cómo se controla, la va a realizar el general Chell. Y yo voy a terminar con unas palabras finales. Siguiente. Introducción. ¿Qué duda cabe que el reportaje de Bio Bio, cuyo autor es Mauricio Weibel, publicado en la madrugada del 9 de julio, con el título de Los secretos de Famae, Milico Gate, descubren e investigan facturas duplicadas por 200 millones de dólares, trajo consecuencias? Siguiente. Primero, obviamente, la preocupación de los medios. A continuación, la preocupación de los líderes políticos, los líderes de opinión y de la ciudadanía en general. Porque quedó la sensación de que estábamos en presencia de un segundo fraude, distinto al que se había descubierto el año 2014. Es decir, estábamos ante un mega fraude que 48 horas después, el día 11 de julio, se organiza o se constituye la presente comisión. Por lo tanto, este reportaje lo que produjo fue alarma pública. Siguiente. Las siguientes láminas reflejan distintos titulares entre el día 9 y el día 10 de julio, en donde efectivamente podemos constatar de esta alarma pública. Siguiente. ¿Qué contiene este reportaje? Primero, antecedentes que son motivo de investigación de la ministra Romy Radeford por el fraude al ejército más conocido como Milico Gate, que fue descubierto por el ejército, denunciado por el ejército y no como se ha querido ver, de que fue producto de un reportaje periodístico que se realizó prácticamente un año después. Es una investigación que no ha concluido. Una investigación donde el ejército coopera activamente. De hecho, producto del reportaje, le pedí una audiencia a la ministra Radeford para poner a disposición de ella todos los elementos que pudieran significarle a ella una mayor rapidez en la respuesta del ejército. Y nos coordinamos. Y obviamente, en su minuto, el año 2014, se creó una comisión investigadora que sesionó prácticamente el año 2015 y el 16. ¿Qué es lo nuevo y relevante? 200 millones de dólares defraudados por duplicidad de pago de facturas. Y para colocar un ejemplo, el reportaje nombraba la factura 6333, que decía nada menos que se había pagado 9 veces. Bueno, yo tengo que decir categóricamente que eso es totalmente falso. Y esto, obviamente, que produjo un daño al ejército. Siguiente. Para llegar al 9 de julio de este año, es bueno que podamos recordar qué fue lo que pasó con este fraude al ejército. Bueno, el año 2014, a inicios del mes de abril, el ejército detecta
problemas de pagos de facturas falsas y facturas ideológicamente falsas. ¿Qué hace? Una investigación sumaria y denuncia a los tribunales que les corresponde. ¿Y cuál es este? El segundo juzgado militar. Por lo tanto, desde abril del año 2014, que el Ejército hace la denuncia respectiva y al hacer la denuncia lo hace público. El reportaje que supuestamente destapa esto es recién el mes de febrero del año siguiente. Producto de este fraude, se constituye, como lo dije, una comisión investigadora que sesiona entre los años 2015 y el 16. ¿Qué hace el Ejército? El Ejército, con los resultados de la comisión, pero también sin esperar los resultados de la comisión, levanta 22 medidas que yo las voy a entregar y que fueron difundidas a inicios de este año por el ex comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo. Por lo tanto, son de público conocimiento y son 22 medidas que tienden a impedir o hacer de que un hecho como este no se repita y de repetirse sea por condiciones distintas. Pero realmente nosotros somos los más interesados para que efectivamente se levanten todos los sistemas de control. Ahora, ¿eso es suficiente? No es suficiente porque tenemos que estar siempre atentos. Bueno, se produce, ¿no es cierto?, el 9 de julio el reportaje de Bío Bío. ¿Y por qué yo me detengo con el 9 de julio? Porque el 9 de julio es el día más importante del Ejército del año. Hay gente que piensa que es el 19 de septiembre porque son las glorias del Ejército. Y la verdad que la cultura nuestra, prácticamente ese día es como el Día de las Fuerzas Armadas. ¿Pero por qué es tan relevante el 9 de julio? Porque miles de soldados conscriptos, clases, oficiales jóvenes, juran fidelidad a la patria. Es decir, en el día más relevante del Ejército se emite este reportaje cuyo título más relevante era la duplicidad de pagos por 200 millones de dólares. Ahora, ese día, obviamente que todos los medios coparon las preguntas y yo, sin tener ninguna información que no fuera la confianza de los hombres y mujeres que mando, dije de que, primero que todo, el reportaje se basaba básicamente en fuentes de gente que era procesada. Segundo, que los 200 millones de dólares era un monto altísimo y me parecía inverosímil. Y que una denuncia de este calibre en contra del Ejército a lo menos requería chequear las fuentes. Y que había que cuidar al Ejército porque finalmente, y eso lo sabemos todos, ante una denuncia de este tipo, finalmente todo lo que podamos hacer después no va a tener la forma en que los medios lo van a ver tomado. Ese día, ¿qué hicimos nosotros también? Decretamos una auditoría interna, de manera de estar seguros de que lo que supuestamente, teóricamente, era imposible, físicamente lo llevamos a cabo 24 horas. Ese fin de semana fue un fin de semana largo. La gente de la tesorería se quedó el día viernes, el sábado, el día domingo, 24 horas, chequeando todas las facturas que supuestamente hablaba el reportaje entre el año 2007 y el año 2015. Es decir, más de 43.000 registros. Se tomó contacto con la empresa dueña del software que permite los pagos. Y finalmente llegamos a la misma conclusión. No hubo pagos duplicados y no hubo fraude de 200 millones de dólares. ¿Qué hicimos con esa información? La entregamos a nuestro superior jerárquico
que es el ministro de Defensa, y compartimos la auditoría con la ministra Rutherford. Siguiente. ¿Qué otras acciones hizo el Ejército? Primero, la denuncia criminal el 24 de julio porque se publicaron documentación secreta de capacidades militares. Acá no estamos hablando de documentos que tienen que ver con opiniones ni con reflexiones. Estamos hablando de documentos secretos de capacidades militares del Ejército. Fueron retiradas, sí, 24 o 48 horas después, pero se publicaron. Disculpe que lo interrumpa. Es que nosotros ajustamos el objeto, el día de la sesión, justamente a la disponibilidad que tenían nuestros invitados, y hoy tenemos solamente entre las 9 y las 10 de la mañana para poder sesionar. Entonces es muy importante para nosotros poder conocer todos los antecedentes, sobre todo la gestión de compra, al mismo de poder hacer preguntas, tan solo para poner como antecedente el tiempo. Perfecto. Gracias. Siguiente. Hicimos la carta de réplica a la Radio Bio Bio. Y también hicimos la denuncia al Consejo de Ética. Siguiente. El alcance de la exposición, van a recibir ustedes un detalle de la auditoría contable que da cuenta de los 200 millones de dólares, el cómo se paga, el cómo se compra y finalmente cómo se controla. General. Muchas gracias, comandante. General Rafael Piedra. Bueno, ante los hechos publicados en el reportaje de la Radio Bio Bio, como director de finanzas se me dispone efectuar las auditorías correspondientes y analizar la información publicada en dicho medio, para lo cual quiero enmarcar primero cuál es lo que tuvimos que realizar y a qué nos enfocamos nuestra auditoría. Cabe recordar que el reportaje habla que el Ejército entre el 2007 y 2015 paga a diferentes proveedores una suma cercana a los 661 millones y asevera que 200 millones o un tercio de esos recursos están en pagos duplicados. Y menciona 9 empresas, las que se muestran en pantalla, y nos dice que FAMAE tiene duplicados un total de 44 facturas y 83 millones de dólares, Eurocopter un total de 29 millones de dólares duplicados, Elbit Systems un total de 22 millones duplicados, Comercial Kaufman 20 millones duplicados, Rafael 19 millones y 4 empresas que se nombran en la pantalla entre 2 y 7 millones cada una duplicados, haciendo un total de 200 millones, lo que asevera el reportaje. Siguiente. Bueno, con esa información, lo primero que se hace es una auditoría interna, en la cual el Departamento de Desarrollo y Soporte Tecnológico, dependiente de la Dirección de Finanzas, que administra el sistema de información financiera, ejecutamos entre los mismos periodos, 2007 y 2015, la revisión no solamente de estos 9 proveedores, sino de todos los registros contables que tenemos en ese periodo, los que abarcan a 43.000 registros. Esto, como decía mi general, lo efectuamos durante un espacio récord de tiempo, un fin de semana, y en la cual pudimos detectar y afirmar que no se encuentra ningún documento de factura contable, de factura duplicada. Paralelamente, y no contento con esto, le solicitamos a la empresa externa, es una empresa Browse, que de larga data en el mercado del software gubernamental, que es la empresa que nos respalda nuestro sistema, que hiciera con sus metodologías también una auditoría a nuestro sistema en el mismo periodo 2007-2015. Como resultado de la auditoría externa, coincide con la nuestra y no se detectan duplicidad de pago de facturas. Basado en eso, pero no pasando ahora a analizar expresamente lo que el reportaje nos indica, pasamos a analizar a los 9 proveedores mencionados en el reportaje. Esta auditoría ya se realiza no solamente al sistema contable
y presupuestario que maneja el Ejército, sino se realiza a cada una de las facturas emitidas por las empresas que se mencionan, viendo físicamente la factura, los correspondientes comprobantes de egreso y traspaso, y finalmente las cartolas bancarias donde se pagó cada una de ellas. Paralelamente, se emitieron unos documentos, unas cartas a los 9 proveedores solicitando que no hicieran una circularización ciega de las facturas emitidas al Ejército y los pagos recibidos. Situación que se encuentra en proceso en este momento. Hemos recibido de las 9, hemos recibido 4 certificados en este momento, y en las cuales en ninguna de ellas tenemos alguna observación de duplicidad de pago. Conclusión: 9 proveedores, no hay pagos duplicados. Pero ¿qué verificamos? Y de la cual nosotros podemos inferir a qué se refirió el error que llevó a decir que teníamos pagos duplicados. Porque una factura contablemente se puede fraccionar y contabilizar y asignar a diferentes centros de costos, pero el pago es un solo pago globalizado por el valor de la factura. Entonces, eso que encontramos lo vimos más en detalle y coinciden las cifras que se mencionan en el reportaje. Para mayor ilustración, voy a mostrar un hecho de una factura que se menciona incluso en el reportaje, y en la cual es del proveedor BAE System, la factura 92.52.012, por un valor total de $2.526.000, de fecha del 5 de noviembre del 2012, en la cual contablemente se hace la devengación, o sea, se carga por los recursos presupuestarios que se tienen en los diferentes centros de costo, se cargan en 3 centros financieros, o centros de costo, otra voz, y así como $598.514 se cargan al Decreto Supremo 68, $258.590 al Decreto Supremo 60 y $1.675.896 al Decreto Supremo 43. Aquí está la pantalla de nuestro sistema, en la cual nos indica los asientos contables de presupuestario para poder ver que contablemente es un registro contable para cargar a los centros de costos correspondientes. Sigamos. Aquí podemos ver que el egreso del registro contable, una vez que se efectuaron las devengaciones y los compromisos, se efectuó el pago. Y el pago se efectuó por la cartola bancaria 224 y el monto, los $2.526.000, el mismo monto que establece la factura. Basado en esa información, vamos a revisar todas las facturas de los 9 proveedores que presentan este mismo hecho, que están registrados en diferentes centros de costos, en la cual se registran 761 facturas corresponden a los 9 proveedores, por un total de $429.600.000, y en la cual los montos contabilizados en más de un centro de costo llegan a una suma total de $195.887.235. Inferimos, con la poca información, porque nosotros teníamos la información solamente que nos da el reportaje, inferimos que ese valor coincide muy cercanamente a los $200 millones que menciona el dicho reportaje. Y nuevamente sacamos como conclusión que no existen, lo que nos importaba a nosotros, pagos duplicados de una misma factura, sino contabilizaciones múltiples, llevando por centro de costo, que llevan a un pago determinado. Pero siempre las facturas se paga por el monto total. Ahora bien, los quiero ilustrar con nuestro sistema de finanzas del Ejército, el cual es un sistema que nosotros denominamos CIFIE 2.0, es bajo estándar gubernamental, que está autorizado por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República,
consta de 2 submódulos o subsistemas de finanzas y uno de remuneraciones, y fue adquirido a la empresa de ingeniería de software Browse, que hasta la actualidad nos presta el servicio de mantenimiento. Este sistema tiene una capacidad en la actualidad a lo largo de todo el país, de todos los centros financieros que tenemos en nuestro ejército. Tiene una capacidad actual de 1.500 usuarios, procesa 15.000 pagos mensuales y tiene más de 300 centros financieros que en este momento se encuentran activos para ejecutar nuestro presupuesto de las 7 fuentes de financiamiento que tiene el ejército, incluida la ley del cobre. También tiene conectado directamente la misión militar en Estados Unidos mediante un servidor central que se ubica aquí en Santiago. Tecnológicamente tiene una base de datos Oracle, una base centralizada, está operativo desde el año 2006 y la última actualización fue el año 2016, donde se le hizo un upgrade en la cual principalmente se incorporaron la nueva normativa de la Contraloría General de la República que tiene que ver con la NIC-SP y otras actualizaciones que pasamos al ambiente web, en la cual nos da información en línea en estos momentos. En remuneraciones efectuamos 41.667 pagos mensuales por el monto que ustedes están ahí, sobre 32.000 millones de pesos al mes. Y procesa más de 100.000 datos el submódulo de remuneraciones. También para conocimiento de la audiencia, quiero dar a conocer quién es Browse, quién es la empresa de ingeniería. Sigue adelante, ¿no? La empresa de ingeniería es una empresa que viene de una data de más de 30 años en el sistema. Es una empresa que es referente para los ERP gubernamentales. Y sus principales clientes hoy día, en la actualidad, es el Ministerio Público, Contraloría General de la República, el Senado de la República, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Poder Judicial y la Armada de Chile. Y todo conectado con las normas autorizadas tanto por la Contraloría como por el Ministerio de Hacienda. Eso es lo que le puedo contar. Muchas gracias, General Rafael Piedra. Ahora, ¿quién sigue en la...? General Chelo. Señor Presidente, señor Diputado, buenos días. Voy a tratar Disculpe, General, eso, también quiere hacer mención al tema de que nos acota un poco el tiempo y queremos sacar el mayor provecho posible. Voy a hacer lo más corto posible. Respecto a cómo se compra, partir diciendo que la ley 13.196, ley del cobre, y el reglamento complementario 7.000 de la ley 7.144, quedan profeso excluidas del mercado público a través de, por lo que la misma ley 19.886 establece. Ahora, el reglamento complementario que regula la inversión de los recursos de la ley del cobre establece 3 modalidades: la propuesta pública, la propuesta privada y el trato directo. Cambio. Se exceptúa la regla general de la propuesta pública o privada, que también son causales de trato directo. Las causales que ustedes ven en pantalla, cuando exista un proveedor único proveedor de bienes o servicios, cuando se trate de casos urgentes o imprevistos, debidamente calificados por el comandante en jefe del Ejército y el Ministro de Defensa Nacional, inversiones de carácter secreto, adquisiciones gobierno-gobierno, la causal número 4, y finalmente adquisiciones que se realicen a empresas del Estado que se relacionan con el gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional, en este caso Fábrica de Maestranza del Ejército, Astillero y Maestranza de la Armada y la Empresa Nacional de Aeronáutica. Cambio. Ahora, entrando en detalle, la evolución de las adquisiciones. De lo que se nos pidió es hablar del periodo 2005 en adelante a la fecha. Entonces distinguimos 2 grandes periodos acá. Compras descentralizadas, entendiendo por descentralizadas aquellas que se realizan por las mismas unidades que levanta la demanda, es decir, la misma unidad que levanta la demanda realiza la compra, múltiples unidades. Pasamos a un sistema centralizado en que se reduce la cantidad de unidades que levanta la demanda y se reduce aún más las unidades que compran. La decisión que se toma de pasar de descentralizadas a centralizadas se basa fundamentalmente en 3 pilares: un mayor control, una mayor eficiencia en la asignación o la inversión de los recursos y asegurar la trazabilidad de todo el proceso a través de la incorporación de tecnologías de la información. Entonces,
Entre el año 2005 y 2008 distinguimos un periodo de compras descentralizadas y en ese periodo se crea el Comando de Apoyo a la Fuerza como hito importante que agrupa y tiene a cargo como comando matriz la función matriz sostener. Y se crea la Jefatura de Adquisiciones del Ejército como órgano ejecutivo dependiente del CAF para realizar el proceso de compras. A partir del año 2009 y hasta la fecha, se inicia el periodo de compras descentralizadas, distinguiéndose 3 momentos. Del 2009 al 2014, ya en ejecución el proceso a través de la Jefatura de Adquisiciones del Ejército como parte del CAF, se produce el fraude del Ejército el año 2014. En ese periodo anterior ya se estaba en proceso la creación del Sistema de Información y Gestión Logística del Ejército para asegurar la trazabilidad del proceso, es un ERP, de tal manera de transitar del proceso de compra a través del papel impreso a través de un sistema tecnológico que asegure todos los momentos propios de la aprobación de las solicitudes internas de compra y las órdenes de compra posteriores y queda debidamente registrado. A partir de los hechos ya descritos en relación al fraude al Ejército, se tomó la decisión de implementar inmediatamente el SIGLE, esa es la denominación del Sistema de Información y Gestión Logística del Ejército, a partir del año 2015, iniciando el segundo momento, 2015-2016, en que se mantiene la Jefatura de Adquisiciones del Ejército, pero ya funcionando el proceso de compra general a través del SIGLE. ¿Qué pasa ahí? Se crea, como parte de las 22 medidas, la División de Adquisiciones del Ejército a partir de la antigua jefatura, que entra en funcionamiento el año 2017. División que comando yo. Y a partir del año 2017 a la fecha es el comandante de la División de Adquisiciones el que tiene la mayor cantidad de delegación de facultades para realizar los procesos de compra, digamos de carácter centralizado. Cambio. Entonces, pasamos de un sistema año 2015 de compras descentralizadas a un sistema de compras centralizadas año 2018, donde de 15 unidades demandantes pasamos a solo 6 mediante la concentración del proceso logístico general de todas las unidades bajo la dirección y comando directo del Comando de Apoyo a la Fuerza. Pasamos de 18 unidades que tenían posibilidad de comprar, las mismas 15 anteriores, más la Dirección de Logística del Ejército y las 2 misiones militares, la misión militar de Chile en Estados Unidos y la misión militar de Chile en España, a solo 4 unidades, con una gran importancia o el mayor peso de las compras, corresponde a las compras mayores, en la División de Adquisiciones del Ejército, con delegación de facultades en su comandante, es decir, quien habla. Con un menor porcentaje de compras menores, valga la redundancia, en la División de Mantenimiento, la misión militar de Chile en Estados Unidos, cuando aplique y sea necesario compras en el extranjero, debidamente justificadas, y lo que se refiere a infraestructura, el Comando de Ingenieros del Ejército. Mantenemos las unidades procesadoras o receptoras en 4, los 3 regimientos logísticos, más la Brigada de Aviación de Ejército, por su expertise precisa en el material aeronáutico, y las unidades pagadoras, pasamos de 4 a solo 3, las 2 tesorerías, la Tesorería del Ejército, la Tesorería General del Estado Mayor General del Ejército, más la misión militar de Chile en Estados Unidos, dejando en este caso de ser unidad pagadora la misión militar de Chile en España. Y la unidad receptora, obviamente, el Ejército de Institución, que hoy día están divididos en 2 grandes áreas, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Generadora. Cambio. La fortaleza de este sistema de compras centralizadas se exponen en la diapositiva. No voy a entrar en detalles, solamente quiero destacar que tenemos un solo registro de proveedores, especial de proveedores del Ejército, en función de lo que dice el Decreto Supremo 746, que regula el registro especial de proveedores del sector defensa, y pasamos de 1.158 proveedores a solamente 468. Tenemos una mayor capacidad de control, tenemos un mejor aprovechamiento de los medios y, por supuesto, una eficiencia y trazabilidad a través de todo el proceso adquisitivo producto del ERP SIGLE. Cambio. Ahora, ¿cómo se controla? El ámbito de control referente al sistema logístico integral y a las adquisiciones en particular, podemos dividirlo en 2 grandes áreas. El control que se ejerce dentro de las unidades del Comando de Apoyo a la Fuerza, que está encargada fundamentalmente del sostenimiento institucional, en un primer nivel, el Comando de Apoyo a la Fuerza, con todos sus departamentos que regulan el proceso y controlan el proceso de la compra,
las unidades dependientes del Comando de Apoyo a la Fuerza que realizan y levantan la demanda, la división logística, la división de mantenimiento, el Comando de Telecomunicaciones, el Comando de Ingenieros, en lo que se refiere a infraestructura, y fundamentalmente la división de adquisiciones, que es la encargada de realizar el proceso de compra, dividiendo entonces el levantamiento de la demanda de la ejecución de la adquisición, asegurando mayor trazabilidad y también transparencia. Y por supuesto las unidades usuarias que están en la Fuerza Terrestre, representadas por las unidades de armas combinadas. Ahora, en un siguiente complementario y paralelo nivel de control se encuentra todas las unidades dependientes directamente de la Contraloría del Ejército, que son los departamentos de Contraloría Interna en el nivel del CAF, las secciones de Contraloría Interna en el nivel de las unidades subordinadas y las oficinas de control de gestión y riesgo, que realizan auditorías a todo el proceso adquisitivo y también logístico, lo que incluye la distribución y el levantamiento de la demanda, por supuesto, y el uso de los bienes y servicios contratados, y eso se relaciona directamente con la COTRAE, que a su vez tiene una coordinación directa con el Ministerio de Defensa Nacional y la Contraloría General de la República. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Sí, comandante. Sencillamente para terminar, dejar a disposición de la comisión, si ustedes lo estiman pertinente, visita a la división de adquisiciones o la dirección de finanzas, que les permita a ustedes tener una idea mucho más concreta en lo físico de lo que se expuso. Muchas gracias, comandante, por la invitación. El mandato nos permite constituirnos en cualquier lugar del territorio nacional, así que seguramente con la comisión tendremos que tomar esa determinación de acuerdo a la invitación que nos han establecido. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados para poder justamente resolver dudas que... Sí, diputado Romero. No sé si el comandante en jefe o algún otro oficial, ¿qué medidas se tomaron con aquellas personas que filtraron la información y tan o más importante que eso, con el periodista que supuestamente hizo una información falsa? Me gustaría saber, porque si no, no tiene sentido estar averiguando, pero me gustaría, repito, saber los pasos que el ejército siguió, y obviamente se lo llevó a la justicia no militar, porque si no también nos entrampamos lo mismo. Gracias, presidente. También haciendo uso, aprovecharé también de hacer uso de la palabra para plantear algunas dudas y también comentar que si bien siento que se está entendiendo esto, que nace la preocupación solamente a raíz del reportaje, pero esto es cierto que hay un proceso que está abierto en la justicia militar, que recién el lunes confirmó el procesamiento del coronel Sergio Vázquez y del señor Rodolfo Hidalgo en torno a este mismo caso. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en qué parte de los procesos ahí expuestos habría fallado posiblemente para permitir que tanto el coronel Sergio Vázquez como el señor Rodolfo Hidalgo hicieran uso de recursos públicos para financiar viajes a Panamá, Disney, a Europa y otros asuntos que aparecen dentro también de los antecedentes que fueron publicados el lunes de esta semana en el diario electrónico La Tercera? En segundo lugar, nosotros también, y me imagino que nos encontramos en distintas comisiones, quienes somos parte de defensa, también quienes somos parte de otras investigadoras sobre mutualidades, y uno de los asuntos que más a nosotros nos preocupa es la destrucción de información contable. Entonces le quisiera consultar si es que entre el periodo que comprende esta comisión para los actos de compra, abastecimiento o financiamiento de cualquier servicio, entre el año 2008 y 2015, si es efectivo o no de que se haya destruido información contable en torno al aprovisionamiento. Y para terminar solo eso, por el momento, ¿cuáles serían los sumarios que habría iniciado el ejército? ¿Cuáles estarían concluidos en torno a estos temas? ¿Y cuál sería el resultado principalmente de esos sumarios? Estamos hablando de la denuncia del coronel Sergio Vázquez sobre el traspaso de dinero al excomandante en jefe, el señor Oviedo y al señor Fuente Alba. Los sumarios que hicieron mención en torno al pago a proveedores y a la pericia de la Policía de Investigaciones, en donde pericia el Excel que habría sido compartido por el Ejército a la ministra y
ahí en esa planilla Excel aparecería justamente lo que da origen a la tesis de el pago duplicado de facturas. Es decir, hay una planilla Excel que hubiese sido utilizada como herramienta de control para la contabilidad del ejército, y en esa planilla Excel es donde se da origen a la tesis que posible pago duplicado de facturas. Eso es, comandante. Sí. Tenía la palabra la diputada Hertz, y luego el diputado Urrutia, creo que estaba antes, y luego el diputado Mario Desbordes. Y quizás luego ahí le damos la oportunidad para que respondan, para poder hacer más certero la conversación, ¿no? Gracias, presidente. Bueno, a través suyo, agradecer al comandante en jefe su presencia acá y los generales que están presentes y nos han entregado estos antecedentes, que imagino quedarán a disposición de la comisión. Y 2 puntos. Yo tengo entendido que el procesamiento del coronel Sergio Vázquez Undurraga fue por utilización de recursos fiscales con un destino distinto, ¿no es cierto?, al cual fueron asignados. Eso aparentemente, en ese proceso, es donde en esa investigación está procesado, tengo entendido, no en el tema de duplicación, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, me quería sumar a las inquietudes expresadas por el presidente, las preguntas que ha formulado, y agradecerles también la invitación a la visita que formuló el comandante en jefe, y que creo que esta comisión estará de acuerdo en realizarla. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Hertz. Está el diputado Ignacio Urrutia, quien había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al comandante en jefe, a su Estado Mayor que lo acompañe, a nuestro subsecretario, y darle las gracias por la exposición que se hizo. Para mí, por lo menos, quedó sumamente clara. De hecho, estaba clara mucho antes de proceder a la constitución de esta comisión. Esta comisión está un poco de más, pero en fin. Pero con respecto a eso, presidente, con respecto precisamente a la comisión, yo le quería pedir que nos atengamos al mandato que tenemos a la comisión, porque el señor secretario le podrá leer a usted cuál es el mandato exacto que tiene la comisión, y no nos podemos salir de ese mandato. Usted, de hecho, le está haciendo preguntas al señor comandante en jefe que están fuera del mandato de la comisión, que fueron ocurridas en forma posterior precisamente a lo que fue la constitución de esta comisión. Así yo le pediría que por favor nos atengamos solamente a cuál es el mandato de la comisión. Si usted quiere ampliar esa comisión, bueno, hay que pedírselo a la sala, una ampliación de la comisión, pero en estos momentos las atribuciones son específicamente las que tenemos mandatadas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. En respuesta a su consulta, las preguntas están completamente comprendidas en el mandato. De hecho, yo mismo redacté el mandato, y esto tiene que ver con todos los actos irregulares comprendidos en tanto en la gestión de compra, aprovisionamiento, materiales recurrentes y no recurrentes, como el pago de servicio entre el año 2008, 2005, y 2018, hasta antes de la constitución de esta misma comisión. Así que todos los actos estarían para su tranquilidad. Diputado. Pero también, si es la inquietud, ¿me puede decir cuál en particular no estaría comprendido dentro de los 7 puntos de mandato? Las preguntas que usted hizo, presidente, con respecto a los viajes son cosas nuevas que aparecieron después de la constitución de la comisión. Así que yo le pediría que por favor eso lo deje fuera, digamos, de sus consultas. Gracias. Bueno, esas están comprendidas incluso dentro de los considerando. Diputado Desbordes. Presidente, yo creo que el mandato, la forma que usted lo plantea es tan amplio que cualquier cosa que pueda salir mañana o pasado también tendría que ser parte del objeto de esta comisión. Entonces, yo lo considero una persona de muy buen criterio. Yo le pido, por favor, que acotemos esto lo más posible a lo que se planteó en la sala cuando se aprobó esta comisión investigadora. Yo, sin ningún ánimo de restrictivo, ni mucho menos, yo creo que es saludable tener presente eso, porque el mandato es tan genérico y tan amplio que podría pasar cualquier cosa mañana y también estar comprendido. Yo le quiero consultar al comandante en jefe del Ejército si hay algún antecedente distinto de los que se verificaron en la anterior comisión investigadora. Yo invito a los diputados integrantes de esta comisión a leer el informe que está en la página web de la Cámara de Diputados. Se vio en sala el 31 de agosto de 2016.
Yo, de la lectura del documento, lo único que puedo colegir es que lo único nuevo es que se implementaron una serie de medidas de control que no estaban, y eso es lo que se acaba de exponer acá. Quiero consultar si es que ustedes tienen la información, si hay algo distinto, hay algo nuevo de lo ya investigado en esa comisión que se cerró, que concluyó con un informe entregado a la sala, como ya señalé, en agosto de 2016. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Desbordes. Solamente, dado que se hace alusión nuevamente, les pido revisarlo considerando número 4 y el mandato número del 1 al 7. Comprenderán que hace alusión específicamente a los actos en los cuales estaría involucrado el coronel Vázquez. Comandante en jefe. Presidente, por su intermedio, yo quisiera expresarle que yo diría que lo nuevo de esto, con respecto a la comisión anterior, fue el titular, o sea, lo más nuevo, que fue lo que produjo, como lo dije, alarma pública. O sea, en un titular colocar que una institución como el Ejército está haciendo pagos duplicados que alcanzan a 200 millones de dólares, que son aproximadamente más de 130.000 millones de pesos, es lo más grave. Y es lo que probablemente, como lo dije, produjo una alarma. Ahora, todo lo demás, incluyendo lo del coronel Vázquez, es materia de investigación de la ministra Romy Radeford. Ahora, lo del coronel Vázquez está en etapa de sumario. Por lo tanto, yo no conozco más allá de lo que conoce cualquier otra persona. Lo que hacemos nosotros es que cada vez que la ministra o el fiscal Morales o quien sea nos pide información, tratamos de proporcionarla en el menor tiempo posible. Y cuando yo le comentaba a usted de que a raíz de este reportaje yo le pedí una audiencia a la ministra, era precisamente para constatar si acaso el Ejército podía ser más rápido para contestar, para que ella tuviera todos los antecedentes a la brevedad posible, porque esta es una investigación que se inicia el año 2014. Ya llevamos prácticamente 4 años. Nosotros somos los más interesados en que se concluya, porque finalmente cualquiera cosa que aparezca como novedosa, la verdad que probablemente, yo no sé si no lo es, pero fíjese que toda la investigación que tuvimos que hacer nosotros se basó en los antecedentes del reportaje. No hemos tenido acceso a lo que está investigando. Por lo tanto, cuando el general Piedra dice, mire, llegamos a 195 millones de dólares porque nosotros suponemos que la interpretación del periodista fue la que se planteó. Pero lo más relevante, creo yo, es lo que le digo, que no hay duplicidad de factura y que la pérdida que se produjo por parte del Ejército fue lo que el propio Ejército dictaminó a través de una investigación sumaria, que es alrededor, un poco más allá de 5.500 millones de pesos. O sea, eso es lo más importante dentro de lo que ha ocurrido. Ahora, se ha hablado de la destrucción contable. No existe la destrucción contable. Entonces, estamos dando por hechos aspectos que son parte del reportaje. Cuando la ministra dictamine algo o resuelva algo, recién ahí hay que darle, ¿no es cierto?, el valor a esa información. Comandante, yo hice esa pregunta y fue una pregunta, no fue una afirmación. Entonces, Sí, le pido, por favor, que lo puedo repetir si me permiten las preguntas, pero ¿es efectivo o no que se destruyó documentación contable? Fue tal cual la pregunta. Entonces, porque no quiero que esto en ningún caso se vea como que acá se está haciendo hacer juicios o se está llevando prácticamente al paredón a los representantes de la institución. Más aún, yo tengo entendido, usted, comandante, está desde el año 2015, no tiene por ningún... No, el 2018. O sea, desde este año. perdón, disculpe, o sea, no tiene ningún caso responsabilidades. Lo que a nosotros nos interesa saber son los mecanismos internos, cómo han funcionado, los mecanismos de control, y es por eso las preguntas. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo sencillamente quiero decirle que yo tengo que hacerme cargo también como comandante en jefe del Ejército de lo que haya ocurrido
en el ejército, aunque no haya sido yo el comandante en jefe del ejército. Entonces, para nosotros, cuando se descubre este fraude el año 2014, por supuesto que fue doloroso, por supuesto. Aprendimos del fraude, tomamos en consideración cada una de las sugerencias de la comisión investigadora, por supuesto que sí. Yo le voy a hacer entrega a cada uno de los señores diputados la cartilla con las 22 medidas, además de la presentación. Pero quiero que quede muy claro, señor presidente, de que nosotros estamos acá precisamente para contestar todas las preguntas que ustedes quieren, porque somos los más interesados de que esto se dilucide lo más rápido posible. Muchas gracias, comandante. Y las preguntas antes, justamente, la habían desarrollado... La parte de la justicia... Diputado, solo una colación, perdón. Subsecretario Gali. Gracias, presidente. Solo para acotar, porque creo que para no llamar a confusión y por qué nosotros nos acotamos al cierto mandato, la solicitud que se le hizo a la sala fue constituir una investigación, una comisión especial investigadora, y cito textual de su mandato. Solo para presidente. Sí, pero es que estamos en pregunta, ¿sí? Quedan 8 minutos. Por eso mismo, es que solo quiero hacer ¿Podemos generar entonces el acuerdo de la comisión para extender la sesión por 10 minutos más? Entonces, si me permite, por favor, es que es un tema que ya se hizo referencia y queremos poder aprovechar. Vamos a invitar a la subsecretaría, de hecho, vamos a invitar a la subsecretaría a la comisión para que puedan exponer el punto. Presidente, si me permite terminar solamente. Respecto a la supuesta, esto es lo que dice textual la solicitud, respecto a la supuesta dúplica de facturas en la contabilidad del Ejército de Chile. Y en general, sobre todo acto ilegal o fraudulento cometido con ocasión del procedimiento de compra, adquisición de bienes y otros. Con la finalidad de, y después enumera una finalidad, y solo quiero leerles una para que esta comisión evalúe: conocer el estado actual de las diferentes investigaciones judiciales a las cuales este documento hace referencia. Yo creo que obviamente, y el presidente es abogado y muchos de los miembros de que no se puede conocer, la comisión y nosotros menos, conocer el estado de las investigaciones judiciales. Entonces muchas de las preguntas hacen referencia al estado de las investigaciones judiciales que están pendientes. Entonces, para no cometer una ilegalidad, presidente, solo quiero hacerle presente a los miembros del Ejército que no nos refiramos a las investigaciones que están pendientes. Y también yo creo que reitero la solicitud de que no nos refiramos a los antecedentes, porque sabemos que eso es en reserva. Ustedes bien sabrán que en la justicia militar hay una etapa pre-investigación, una etapa donde se solicita el procesamiento, como fue solicitado este lunes y confirmado por la Corte Marcial en torno al coronel Vázquez y el otro oficial que está involucrado, ¿no? Por favor, pido apegarnos a las preguntas, en especial a lo que es gestión de compra, provisionamiento y mecanismos internos, y a los sumarios que se hayan establecido. Diputado Desbordes, ¿es referente a lo mismo? Para facilitar un poco le quiero hacer presente que es muy importante la exposición del Ejército, porque aquí probablemente está el meollo del asunto. ¿Hay o no hay otro fraude? Y por lo tanto yo no apuraría ni apretaría, comprimiría la respuesta. Hemos recibido una muy buena exposición. Quizás, presidente, le propongo con todo el respeto del mundo que pudiéramos hacer una nueva sesión con los invitados, probablemente profundizar en algunas cosas, y de esa manera, presidente, sacar un mejor provecho de la presencia de quienes nos van a poder clarificar esta denuncia un poco temeraria que hace un medio de comunicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Desbordes. Yo creo que es parte de la voluntad de la comisión también. Tiene la palabra. Señor presidente, general Kolich, auditor general del Ejército. Respecto a algunos aspectos de carácter jurídico, ha dicho el subsecretario que en realidad no procede que nos refiramos a asuntos que son de actual conocimiento de la ministra en visita extraordinaria, doña Romy Radeford, pero quería responder la consulta del diputado Leonidas Romero, acciones que ha hecho el Ejército a propósito de esta noticia falsa, porque no existe, como lo ha señalado y acreditado el director de Finanzas del Ejército, pagos duplicados de factura. Como ya se nombró en la exposición, se hizo la réplica al reportaje. Si uno se mete a la página web de Radio Vigo Vigo, después del reportaje está la réplica del Ejército y hay una réplica también de FAMAE. Presentamos también una denuncia al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, que si bien las sanciones son morales, es lo que hoy día nos permite
accionar, digamos, porque creemos que, como bien lo ha dicho el comandante en jefe del Ejército, esta falsa noticia produjo alarma pública y un irreparable daño al Ejército. En tercer lugar, una denuncia criminal por la filtración de documentación secreta que aparecía en los links de este reportaje. Documentación muy sensible. Se hizo la denuncia al Tribunal de Garantía correspondiente y está en instrucciones en el Ministerio Público. Usted preguntó específicamente y acciones judiciales contra el periodista. Hasta el año 2001, en la Ley de Abuso de Publicidad, había un hecho típico, una descripción típica que se adecua al hecho que ha pasado. Ese tipo penal fue derogado. Estamos en análisis del tema. Yo hasta la fecha he asesorado al comandante jefe del Ejército, porque algunos tipos penales, como la injuria y otros que uno podría decir es el tipo penal, usted sabe que en derecho penal es interpretación restrictiva. Yo me tengo que informar o proponer alguna acción judicial con una posibilidad de éxito. Hay problemas de legitimación activa por parte del Ejército que podrían cuestionarse. Hay un tema del ánimos injuriando, un montón de cosas, de tal manera que es un tema que está en evaluación, pero como auditor general del Ejército yo le debo proponer al comandante en jefe acciones judiciales, no para un carácter publicitario, sino que acciones judiciales que tengan por objeto obtener el fin que se está persiguiendo. La diputada Carmen Hertz había pedido la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Efectivamente, concuerdo con el subsecretario en el sentido que nosotros no podemos conocer el estado de las actuales investigaciones judiciales, pero quizás sería de ayuda, y lo hago a través suyo, presidente, solicitarle al comandante en jefe la posibilidad que investigaciones administrativas que estén cerradas en relación con este tema, ustedes tuvieran a bien ponerlas a disposición de la comisión. Sí. Gracias. Muchas gracias, diputada Hertz. Justamente es parte de las preguntas que también yo había realizado en torno a los sumarios administrativos que se hayan desarrollado y que estén concluidos y que podemos conocer. Y al mismo tiempo de también si nos pueden hacer entrega de la información que va a quedar a disposición de la comisión misma, que la Secretaría aún no la recibe. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en el tiempo, ¿sí? Diputado, muy brevemente respecto a investigaciones sumarias administrativas. En cuanto a los temas que están relacionados con lo judicial, con el procesamiento del oficial que se ha señalado, noticia recién en desarrollo, el Ejército en una previa investigación, a la fecha, lo único que ha constatado que en la sección pasaje y fletes del comando de personal, a los militares se les ha pagado lo que corresponde a derecho de pasaje en las comisiones de servicios decretadas. No hemos detectado nosotros internamente hechos irregulares que pudiesen proponerle al comandante en jefe la disposición de una investigación sumaria administrativa, porque lo único que tenemos es información de prensa que comparada con nuestro registro es distinta. Después, el tema, usted habló de una pericia Excel. El informe de la Policía de Investigaciones, donde yo no sé de dónde salió este error o de dónde el periodista sacó la información falsa que publicó. Yo no sé si una planilla Excel, un informe de investigación, no lo sé, no lo sabemos porque es parte del sumario judicial que lleva la ministra. De tal manera que difícilmente podríamos tener una investigación sumaria administrativa referida a ese tema. Disculpen, es de todo mi interés poder alargar la sesión, sin embargo, tenemos que acabar e ir a sala. Lo volveremos a invitar para poder justamente resolver el resto de las dudas. También a los demás diputados y diputadas pueden proponer sus invitados y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.